Buen día a todos. Quiero empezar con una historia que sucedió real hace aproximadamente 2 meses y medio. Yo recibí una llamada a las 7:18 de la mañana de un domingo y era de un cliente. Resulta que este cliente era bastante conocido hace muchos años, un cliente en América Latina. Me comentó que su sistema de facturación, que lo acababan de pasar a la nube, precisamente por la pandemia, no funcionaba. Reactivamos a nuestros especialistas, incluyéndome a mí, y nos percatamos de que era ransomware. Eso significaba que notamos de que cuando el sistema iniciaba en la nube, pedía comunicarse con una dirección y los archivos estaban cifrados, encriptados. Un domingo, a esa hora, conseguir especialistas y mover comunicaciones, Bitcoin, etcétera, es un verdadero dolor de cabeza. Cuando sucede este tipo de eventos, lo que pasa es que empezamos una comunicación y una negociación desde un grupo criminal muy organizado hasta un freelancer que participa en un esquema de revenue sharing o de ganancias compartidas, que inclusive no escribe muy bien inglés. Y si se imaginan su compañía en esa situación, se puede imaginar que su compañía probablemente no esté dispuesta, y si está dispuesta a pagar, no tiene la estructura o las decisiones para tomar, o la estructura para tomar decisiones para proceder a comprar bitcoins. Y estoy hablando de bitcoin en grandes cantidades. Lo que sucedió después fue que, y lo que es natural, es la compañía trata de recuperar el respaldo. Le da a especialistas como nosotros toda la información para recuperar el respaldo. Este respaldo no funcionaba porque fue infectado. Y el respaldo anterior válido, que se podía poner en producción, tenía varios meses y nunca había sido probado de que realmente funcionaba. Con lo cual se decidió proceder a pagar. Y repito, una empresa seria no va a abrir una cuenta en un exchange o un wallet de Bitcoin. Entonces, como intermediarios nos tocó negociar un pago X. Y al negociarlo nos mandaron el password. El password viene a través de una cuenta de email de un proveedor que es, en español sería no rastreable, untraceable. Así que las posibilidades de poder demandar, perseguir, son pocas. Y lo vamos a ver en unos minutos. Luego de haber recibido el password, lo colocamos y el sistema no funcionó. No porque el password no funcionara. El sistema de malware utilizado de alguna manera dañó la forma en que el sistema de contabilidad, que en este tema era un sistema de finanzas, iniciaba. Con lo cual el trabajo se hizo complejo. Y cuando yo digo complejo y se pagó, ya íbamos por el día martes. Amanecimos el día miércoles tratando de reincorporar el sistema, reiniciarlo de una manera saludable, ya sin intervención del pirata informático, porque él, después de la segunda, tercera interacción de indicarnos qué hacer, él ya no le importaba, porque ya había cobrado su dinero. Cuando era el miércoles a las 12 del día, pasado las 12 del día, logramos con herramientas especializadas que el sistema iniciara. Y no fue hasta el jueves, casi en la noche, que la empresa volvió a operar. Si contabilizamos los daños, esto no fue público, evidentemente, pero si contabilizamos los daños que hubo para la operación, hablamos de varios millones de dólares. Y les quiero dar una historia real de lo que sucede, porque a medida que avanzamos en la charla se van a dar cuenta de lo peligroso y de aquella frase que no me va a pasar a mí, realmente una frase que se dice por falta de conocimiento, pero que la amenaza es real y la amenaza puede costar muchísimo el impacto económico de una empresa,
así como puede costar muchísimo si esto se conoce a nivel público, en reputación. Y para algunos será conocido vamos a decir, el ransomware, el ataque ransomware que hubo hace algunos días en Estados Unidos a un oleoducto que se llama Colonial Pipeline. Y ese oleoducto pagó efectivamente casi $5 millones. Y el CEO declaró hace 2 días en el Congreso que él tomó la decisión a nivel personal de no seguir afectando la operación que estaba afectando el país. Ustedes ven las colas acá de gente tratando de llegar a las gasolineras porque hubo un retraso en el suministro porque el sistema informático fue afectado severamente. La buena historia es que el FBI acaba de recuperar, logró entrar a un wallet del Bitcoin y recuperó gran parte de lo que se había llevado. Pero eso es, vamos a decir, de alguna manera bastante único. Y en la medida en que los ataques van siendo sofisticados, yo diría que tal vez esta es la primera vez que yo escucho públicamente de que una entidad de gobierno especializada toma control de un wallet de Bitcoin. El fabricante o el procesador de carne, JBS, que tiene gran parte del suministro de carne en Estados Unidos, también fue víctima de hackers. Y se dice, porque lo que digo es se dice porque evidentemente esto es privado y bueno, sale público cuando algo se filtra, que esta empresa pagó $11 millones. Imaginen por un momento en el país que ustedes se encuentran, seguramente hay personas acá de Panamá, hay personas de cualquier parte de Latinoamérica, que la mayor empresa de alimentos es afectada por una semana. Y el suministro de alimentos se ve afectado. Los daños realmente son muy grandes y la operación para restaurar, hacer un respaldo, etcétera, va a tomar días y muchas veces la junta directiva, el presidente de la empresa se ve encarado a tomar la decisión de pagar o simplemente no seguir operando por semanas. En este caso pagó $11 millones. Y uno de los ataques de donde se ha pedido más dinero, no se sabe si se pagaron o no se pagaron, fueron $50 millones fabricante Acer, bastante conocido probablemente por ustedes. Un grupo criminal conocido como Revil básicamente atacó y pidió $50 millones. Y atacó una vulnerabilidad del servidor de Microsoft Exchange, es decir, el servidor de correos creado por Microsoft. Y pidió esta cantidad de dólares. Entonces, ¿qué hacer ante un ataque en donde te piden o me das los $50 millones o simplemente no te voy a dar un password y tus archivos van a seguir encriptados? Pero ¿qué es ransomware? Esto es bien importante porque hay muchas interpretaciones y malinterpretaciones. Ransomware es un tipo de malware, un tipo de software malicioso, si se quiere, un tipo de virus, si se quiere llamar así de manera genérica, que encripta, significa que cifra, es decir, que coloca los archivos, un archivo de texto es, vamos a decir, inleíble. Un archivo de una imagen es inleíble, ustedes son incapaces de poder recuperar esa información porque está cifrada. Y se demanda un pago para restaurar el acceso. Este pago se demanda, si no se realiza el pago puede haber o publicación de esos datos en lo que le llaman la dark web, o el internet oscuro, o el web oscuro, o el dark internet, y se bloquea el acceso a perpetuidad de estos archivos. Y esto puede ocurrir en una computadora personal. Vamos a explicar un poco cómo ocurre, cuándo ocurre y a quiénes usualmente le pasa. O puede ocurrir en un servidor, es decir, en uno de los sistemas centrales de su compañía. Para que tengan una idea de las estadísticas que hay, ¿no? Es un negocio que viene en una curva exponencial que se ha disparado este año. Vamos a hablar un poco del año en el siguiente slide de este año. Pero solo en el 2020 se hicieron pagos por arriba de $300 millones y eso representó un incremento del 311% versus el año pasado en rescates pagados. Usualmente con una criptomoneda, usualmente con Bitcoin. Entonces, si se quiere, fíjense un poco las estadísticas de terror. Lo proyectado para este año son $20 billones en pérdidas.
20 billones de dólares en pérdidas a nivel mundial en daños producidos por el ransomware. Ya sea porque yo tengo que pagar, ya sea porque la operación se paró, ya sea porque tengo que contratar a una empresa de administración de crisis, etc. $133,000 del costo promedio por el ataque. Ya sea que pago, pero aquí no estoy incluyendo la pérdida del negocio. En cambio, si incluyo la pérdida del negocio, $730,000 promedio cuando hay un incidente. Eso incluye todos los gastos que yo voy a tener que hacer. Y es muy grave, es muy grave. El 50% de las organizaciones que pagan no recuperan sus archivos. Recuerden que les conté que en uno de estos trabajos que nosotros hacemos, en el cual me encuentro personalmente muchas veces involucrado, se obtiene el password, no porque no dan el password, recuerden esto es un negocio. Vamos a explicar todas las aristas del negocio en unos minutos, pero esto es un negocio. Al ciberatacante le conviene entregar el password porque esto sigue creciendo. Tienen confiabilidad en que el negocio sigue. Pero aunque te den el password, pueden haber daños al sistema de manera tal que aunque el password se coloque, no funciona tu sistema. El 65% de las infecciones de ransomware son enviadas vía phishing. Y recuerden, phishing, aquel correo inocente, que yo voy a dar un ejemplo en un minuto también, que yo recibo y dice, bueno, tienes que actualizar tu password, por ejemplo. Tienes que hacer clic en este link porque tu cuenta de PayPal tiene que ser actualizada. Hace poco hicimos algunos trabajos en una empresa y yo te diría que, o les contaría que el promedio de las empresas, un 20% de los ataques de phishing, un 20% de los usuarios, en donde hacemos un ataque de phishing interno. Imagínense en la empresa de Ernesto, yo mando un correo y 20% de sus colaboradores va a hacer clic pensando que ese correo vino de Ernesto para dar alguna información, sea clic, sea llenar el password. 20% de los usuarios internos van a hacer clic y van a llenar información. Y el 73% de esos ataques resultan en archivos que efectivamente son encriptados. Muchas veces el ataque no pasa porque se ha hecho segmentación de la infraestructura y se contiene el ataque en solo una parte de la red, o porque el sistema de monitoreo lo detectó, o porque la persona que recibió el ataque, por ejemplo, de phishing, no le hizo clic, sino que llamó al área de tecnología o al área de seguridad interna. Así que no todos pasan, pero un gran porcentaje de esto pasa, ¿no? Entonces, imaginemos cómo esto puede venir, ¿no? Si yo le estoy diciendo que es tan grave, nos interesa muchísimo entender cómo viene, cómo llega. En ciberseguridad le llamamos vectores, que son las vías de infección. El número uno es los correos de phishing, como en efecto les acabo de comentar y aquí lo pueden ver. Llega un correo de una manera muy benigna, y este es solo un ejemplo, pero pueden venir muchos tipos de ejemplos benignos, en donde les pide hacer un cambio y ustedes hacen clic. Solamente con hacer clic, inmediatamente se descarga un software y ese software va a tratar de ver si tienen una vulnerabilidad o les va a llevar ese link a un sitio en donde ustedes van a poner información. Entonces, eso es muy importante y lo que queremos hacer en esta charla es nuestro primer pilar, nuestra primera barrera es la parte de educación. Eso es lo primero que hay. Entonces, reciben un correo que parece benigno, deben inmediatamente llamar al oficial de seguridad o al área de IT para preguntar de qué se trata. Muchas veces los sistemas, la mayoría de las veces los sistemas de protección de la empresa no están preparados para phishing, especialmente phishing que no es conocido, un phishing que se acaba de crear. Luego están los enlaces maliciosos. ¿Qué significan los enlaces maliciosos? En mi empresa, CLA Direct, alguien hackeó mi sitio web. Y al hackear mi sitio web, incrustó un enlace malicioso y un cliente va a entrar y va a decir, oh, quiero contactar a Jaime, o quiero contactarte por WhatsApp, o quiero contactarte por un chatbot, y hace clic. Ese clic tiene un efecto nuevamente para llevarlo a descargar un software que es malicioso. Y ese software va a tratar de violar algunas vulnerabilidades. Y el otro tema muy importante, la explotación de vulnerabilidades.
Y aquí quiero hacer un alto para estar claro en qué son vulnerabilidades, ¿no? Vulnerabilidades, como el nombre lo dice, son huecos de seguridad. Dice, pero ¿por qué yo voy a tener huecos de seguridad? Mi empresa es un banco, mi empresa es, y les voy a dar algunos ejemplos de que yo he atendido. Acabamos de atender una fábrica de químicos bastante importante en México, que tenía muchos controles de seguridad. Entonces, uno como usuario se puede preguntar, pero ¿cómo puede haber una vulnerabilidad en mi computador o en algo de mis sistemas? Bueno, las vulnerabilidades hay dos grandes tipos. Una, las que son conocidas, y eso necesita un parche, un patch. Y esos parches, los fabricantes los están liberando cada cierto tiempo. El gran reto con eso que tiene el área de tecnología es que un sistema en producción, ya sea un computador o ya sea un servidor, no es tan fácil colocarle un parche porque primero representa que tengo que sacar de servicio ese sistema. Y segundo, si es un sistema crítico, imagínense banca en línea, yo no puedo sacar banca en línea el sistema de producción, el sistema que sirve a clientes en efecto, ponerle un parche y no probarlo. Así que probablemente yo tenga que instalar ese parche en un ambiente de prueba y esto es complejo, complejo. Y la mayoría, yo les diría 80% de las empresas que nosotros tratamos con ellas no están preparadas en cuanto al tema de parche. Entonces ese es un grupo de vulnerabilidades, las vulnerabilidades conocidas que necesitan un parche. Pero viene el otro grupo de vulnerabilidades, que son las vulnerabilidades que se conocen como el día cero. Y ese término técnico un poco raro significa vulnerabilidades que todavía no se conoce una medicina para eso, un parche. Y de esas muchas. Entonces, alguien en algún país, no vamos a querer mencionar aquí ningún país, pero ustedes saben cuál es o cuáles son. Un hacker básicamente empezó a probar el Internet, se dio cuenta de las vulnerabilidades. Recuerden que esto es un negocio, entonces saca un exploit. El exploit significa un pedacito de programa hecho en cualquier lenguaje de programación y lo vende para violar esa vulnerabilidad que aún no tiene una medicina, que aún no tiene un parche, que aún no tiene una solución. Y eso es utilizado enormemente por estos cibercriminales. Entonces, la amenaza es real y realmente vamos a tratar aquí diferentes capas para protegernos, pero esto es con lo que tenemos que vivir. Y estas son amenazas reales que no se van a ir pronto y que van a existir para siempre. Es decir, siendo un negocio va a seguir funcionando y va a seguir creciendo. Algunas tendencias muy específicas. Ransomware as a Service continuará floreciendo. ¿Qué significa esto? Bueno, así como ustedes compran productos de Google, productos de Microsoft, cualquiera de estos productos as a service, es decir, con una mensualidad, aquí hay un gran esquema en donde yo puedo alquilar y participar en un esquema de revenue sharing, un esquema en donde si estuviera interesado, me meto al dark web y voy a contactar con alguno de estos grupos y voy a poder utilizar toda esta plataforma que está distribuida a nivel mundial y voy a poder dividir las ganancias. Incremento en los ataques por phishing relacionados a coronavirus. El phishing, recuerden, ese email que me llega, un poco benigno, yo, trabajador, colaborador, inclusive preparado, me va a interesar esa noticia y voy a hacer clic, porque es de coronavirus, de COVID-19. Doble extorsión. Bueno, aquí todavía hay mucho más miedo, mucho más de terror. Me piden un pago por desencriptar, por liberar mi sistema para que sea operativo nuevamente. Lo pago y me vuelven a pedir dinero para no liberar lo que ellos extrajeron, una exfiltración de datos. Esos datos van a ser vendidos en el dark web para otros operadores cibercriminales que se van a encargar de distribuirlo. Entonces, hay doble pago. Luego está el ransomware potenciado por inteligencia artificial. Bueno, los que han oído mis charlas de transformación digital, Ernesto ha escuchado un poco de eso, es inteligencia artificial, esa capacidad de los algoritmos, de las máquinas, de aprender de comportamientos pasados, de patrones, de data histórica, y en base a eso hacer proyecciones. Imagínense ponerle un cerebro a todo este sistema automatizado que vaya aprendiendo de cómo las empresas se están defendiendo, de cuál es la forma de reaccionar, y en base a eso vayan reaccionando de una manera en donde se creen herramientas mucho más sofisticadas. Y por último, organizaciones de cualquier tamaño serán víctimas. Una frase común que yo escucho es, no, a mí no me va a tocar. Alguna frase, no me va a tocar porque yo soy una empresa chica.
Mira, ahorita sufrí un ataque, y esto es reciente, con alguna empresa que traté hace unos días. Sí, recibimos un ataque y nos cambiaron una página para un sitio web que tenemos que tiene una aplicación de transacciones con clientes. Cuando yo hablo con uno de los directivos, alguien de la junta directiva me dice, sí, pero no fue solo ese ataque, hace 2 meses realmente hubo algo que también notamos con las transacciones financieras. Y de alguna manera el cliente piensa que no le va a volver a pasar y que tiene suficiente información. Y algo que es importante que entender es que esto no hay un estado de seguridad absoluta. Y encima, si el ransomware y las organizaciones cibercriminales siguen creciendo, esto no va a parar. Entonces, las organizaciones de cualquier tamaño pueden ser víctimas. Y mi mejor protección es estar educado. Esa es la primera capa de seguridad. Estar educado y de alguna manera digamos, entender que no tengo la experticia interna y voy a tener que ir a buscar. Este es un gran negocio, un negocio inmenso, de proporciones que yo no puedo ni imaginar. Se habla de trillones de dólares. Y tiene todos los elementos de un negocio. Tiene partners, tiene revenue sharing, como lo mencioné, tiene ganancias compartidas. Es completamente difícil de hacer tracing, de saber quién fue. Y bueno, no se puede saber porque va por Bitcoin. Sí, el FBI dijo hace unos días que logró hackear uno de los wallets donde había la mayor parte del dinero que fue hackeado. Pero eso no es solo, eso es la punta del iceberg. Una gran operación detrás, y lo van a poder ver en las noticias, de software que desarrolló el FBI. Una gran inversión. Entonces, realmente, como pueden ver, el tener un negocio que es confidencial incentiva a los cybercriminales a ser muy audaces. Postean fotos en donde están con 2, 3, 5 carros finísimos. No muestran su cara, pero ustedes ven el dinero que lo muestran. Entonces, es un negocio difícil de hacer tracing y hay impunidad también en ciertos países. Dijimos que no queremos herir sensibilidades, pero hay impunidad en ciertos países. Y ustedes conocen cuáles son estos países. Es decir, no hay leyes anti-ransomware o el gobierno se hace un poco de la vista gorda. Y hay ganancias garantizadas. Al final son ganancias muchas pocas. Nuevamente, con el tema de que no me va a tocar a mí, el pago solicitado puede ser en el orden de los miles de dólares o de los millones de dólares o de los cientos de miles de dólares. No hay nadie que esté a salvo. Entonces, siempre que haya ganancias garantizadas, hay audacia y hay, obviamente, y siempre que sea difícil de hacer tracing, porque los pagos se hacen con criptomonedas, va a ser un negocio próspero por muchos años por venir. Entonces, ¿cómo minimizar el riesgo? Para entrar un poco a conversar y ajustarme al tiempo que me indicó Ernesto. Lo primero es, voy a hablar de los pilares de protección. Cuando digo pilares de protección, se los quiero de alguna manera ir mencionando, pero también darle ejemplos prácticos para que ustedes a nivel personal, profesional y a nivel de la empresa puedan comprender primero y luego tratar de aplicarlos. Entonces, con respecto a los pilares de protección, quiero decir tampoco que no hay una solución única. Yo siempre lo coloco, yo en algunos años atrás participé en infraestructura que tenía antenas y teníamos varias antenas aquí en Panamá y cada rato venía un rayo y quemaba todos los sistemas. Y con el tiempo aprendí que las antenas de ciberseguridad son parecidos. Tú puedes tener una antena en el edificio más alto y le puedes poner un tipo de protección y no va a volver a caer el rayo. Con el tiempo aprendí que hay diferentes capas, diferentes pilares que hay que colocar para que el rayo caiga o no caiga y si cae, haga el daño mínimo posible. Entonces el primer pilar es educación, que es lo que hemos querido hacer con esta charla. Pero la educación tiene que estar dirigida al usuario final. Y esa educación tiene que ser sobre concientización. Significa, señor usuario, si usted recibe un email que dice que inclusive parezca de Jaime Blanco, no haga clic. Siendo Jaime Blanco no sé, el vicepresidente de la empresa. No haga clic. Y estas charlas no pueden ser de una sola vez, son charlas continuas, son charlas que requieren que cada cierto tiempo haya una actualización, porque las amenazas cambian. Eso es bien importante. Todos los pilares que estamos viendo, un poco continuos, integrales, holísticos, es porque las amenazas van cambiando. La forma y los vectores que yo les di no son los únicos. Phishing, por ejemplo, el tema de vulnerabilidades de los sistemas,
por el tema de link que están en sitios web, eso va cambiando. Entonces, la forma en que va a venir ese ataque puede cambiar. Y vamos a decir, la primera barrera es el humano. Todos habrán oído también el tema de firewall, ¿no? Firewall es un sistema que yo coloco en la empresa que me permite evitar ataques, pero hay un chiste entre los cibernéticos que decimos que no hay firewall para la lengua. Eso significa que los usuarios somos muy fácil de liberar información, ya sea escrita, ya sea hablada. Entonces, se necesita concientización y tiene que ser continua. El otro tema es la detección. Hay un error muy común en la industria que es realizar lo que yo por años como empresa he hecho, que son pruebas de penetración, y pensar que con eso estoy seguro. ¿Y por qué digo que hay un error? Porque eso da cierta sensación de tranquilidad. Y las pruebas de seguridad, llámese pruebas de vulnerabilidades, pruebas de penetración, como quiera llamarse, hay diferentes tipos. Esa prueba se hace una vez al año, probablemente hay empresas que la hacen empresas reguladas, empresas que por algún tema de compliance lo hacen 2 veces al año. Pero el primer reto que la prueba hace es, se entrega un informe que puede tener 400 páginas o más, y ese informe se archiva. O nosotros en algunas veces nos ha tocado regresar 1 año, 2 años después, menos del 10% de esas vulnerabilidades han sido resueltas. Y el segundo tema es que cuando tú haces una prueba de seguridad, hoy, mañana tu posición, tu postura de seguridad puede haber cambiado, porque las amenazas cambian. El ransomware, al ser un negocio, por ejemplo, está cambiando las formas de atacar, las formas de pedir dinero, la forma de no ser traceable, de no ser rastreable. Entonces, hay un error en decir, yo hago una prueba este año y estoy seguro. Las pruebas tienen que ser continuas y tienen que ser frecuentes. El otro tema es la mitigación. Hoy en día, el ransomware va a venir a tu computador y tiene que haber alguna capa que esté basada en inteligencia artificial para que esa capa entienda que lo que tú vas a hacer clic es ransomware. Y lo mismo tiene que haber en servidores. Entonces, hay una capa de mitigación. Hoy en día, los celulares, mi laptop, sobre todo ahora que estoy trabajando, es un punto más de ataque. Nosotros llamamos la superficie de ataque. La superficie de ataque ya no es como antes, solamente el punto de acceso a Internet en tu compañía. Realmente la superficie de ataque es muy amplia. Y la forma de poder parar eso es tener un filtro, una capa de protección en el endpoint, en tu celular, en tu computador, y que de alguna manera vaya aprendiendo y no sea solamente basado en patrones muy específicos. Usualmente los antivirus convencionales tienen patrones, una base de datos, que si el virus que viene, el ransomware que viene, tiene cierta forma, lo captura y lo compara contra ese base de datos, y si es de una forma, lo para. Pero ¿qué pasa si hay un ataque nuevo? Mañana apareció un tipo de ataque nuevo porque están cambiándolos para no ser detectados, entonces no lo va a detectar. Entonces necesitamos inteligencia artificial. Las políticas. Yo siempre digo que mirar esto de una manera única es como poner curitas o banditas, como dicen en algunos países, contra una herida que sigue sangrando. Las políticas a ustedes le da la base, ¿no? Políticas ya sea basada en un estándar internacional, a veces un poco traumático en cierta forma y a veces largo el proceso de certificarse. Pero nosotros trabajamos muchas veces con empresas para hacer un subset de las políticas y los controles más importantes de algún estándar internacional. Y esto es porque eso me da la base de operación. Me permite a mí darle continuidad a todo lo que estoy construyendo. Me permite a mí una cosa muy importante que es una barrera de protección. Nosotros estamos hablando qué hacer para protegerse, pero qué hacer también cuando me pasa. Y una de las barreras o una de las formas de protegerse cuando me pasa es los respaldos. Pero si yo no tengo, o los backups, si yo no tengo un buen backup, yo les puedo decir, arriba del 70% de las empresas que atendemos no tienen una buena política de backup. Y cuando vamos a hacer la restauración, no funciona. Y al no funcionar se convierte en un verdadero dolor de cabeza, porque o pagas o no pagas. Si decides no pagar, tu cordón de vida son los respaldos. Y esos respaldos, si no hay una política de respaldo, un procedimiento de respaldo, vas a estar, digamos, sin una malla de seguridad. Y por último, el monitoreo. Definitivamente se necesita el monitoreo. ¿Y por qué? Bueno, si de alguna manera
yo digo, yo estoy mitigado con lo que Jaime acaba de contar, los endpoints, que yo los llamo los antivirus con esteroides, que tienen inteligencia artificial y tienen todos estos términos fancy. ¿Por qué voy a monitorear? Bueno, porque existen amenazas que hoy en día se llaman amenazas APT, amenazas persistentes o amenazas persistentes avanzadas, APT en inglés. Y esas amenazas tienen el sentido de entrar y quedarse en el tiempo ahí, ¿no? Quedarse en tu organización, en tu computador. Y tratar de empezar a ver qué más hay dentro de tu empresa para realmente empezar a ver qué vulnerabilidades hay y empezar a distribuirse. No solo ransomware, aquí la charla es de ransomware, pero hay espionaje industrial, hay otro tipo de amenazas, hay espionaje de países. Entonces se necesita un monitoreo, estar recibiendo los registros, los logs que le llamamos, de los equipos de seguridad, de la base de datos, del programa que ustedes utilizan en su computador, y eso correlacionarlo que me dé algún tipo de alertas sobre patrones comunes que empiece a identificar. Entonces el monitoreo es necesario. Y quiero un poco ir cerrando para abrir las preguntas y respuestas con una frase que yo creo que resume muchísimo lo que está pasando hoy en día, que fue de un exdirector del FBI. Estoy convencido de que solo hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que no lo serán. E incluso ellas están convergiendo en una categoría, empresas que han sido hackeadas y que volverán a ser hackeadas. Y eso es bien importante entenderlo para no decir, bueno, yo estoy a salvo, soy una empresa mediana, yo no tengo mucha información en Internet, etc. Todos estamos expuestos. La amenaza es real, la amenaza es costosa, como hemos visto en esta charla. Hay un aspecto humano, psicológico, que no lo mencioné, pero cuando esto pasa, inclusive el presidente de la compañía pasa por un momento muy difícil y no hay protocolos muchas veces cómo actuar. Y la mayoría de las veces va a requerir tiempo para poderse recuperar. Y es como una regla de oro. No es que yo voy a poder recuperar en una hora. Usualmente esto toma tiempo, inclusive aunque te tenga respaldo, inclusive aunque contraten expertos especializados, muy especializados como nosotros, requiere tiempo. Entonces, la mejor amenaza es tener una visión holística, una visión integral, en donde se sepa que hay diferentes pilares, con algunos ejemplos prácticos que les he compartido aquí, pero que también de alguna manera se tenga políticas, procedimientos, etcétera, ¿no?